Muy buenas tardes. Gusto en verlos, gusto en saludarlos. Nuevamente. Sí, Again and ya again. estamos por dejar de salir en la sopa nosotros, pero la verdad es que lo comentábamos fuera de cámara, fuera de foco. No ha habido una sola sesión que tenga desperdicio. Los que más hayan estado se habrán dado cuenta que son los que más han aprovechado. Para los que no han podido estar en todas las sesiones, por lo menos en todas las que son verticalmente seguidas, no se preocupen. Recuerden que tendrán acceso posterior grabado para pasar y repasar todas las sesiones, sobre todo las que más les hayan interesado, por supuesto revisar las que no. Hemos encontrado nosotros mismos una riqueza que no, la verdad es que no esperábamos. Y en este momento, en esta sesión, no es la excepción. Está con nosotros el licenciado Elliot Velázquez, Elliot Beller para los amigos, con 420 Cannabis Company. Nos va a contar qué es 420 Cannabis Company, pero seguramente vamos a poder aprovechar tu expertise, amigo, en todo lo que tiene que ver con el cannabis desde el punto de vista jurídico y concretamente desde el derecho penal, el derecho criminal para los que nos ven fuera de México, criminal law para aquellos que a lo mejor lo están viendo en inglés. Es todo un honor y un placer tenerte aquí, querido amigo Elliot. Mi estimado Roberto, Ricardo, siempre lo digo, el honor es para mí siempre compartir con ustedes cámara, poder platicar con su comunidad y el honor especial de poder estar en este evento que sin duda alguna se demostró es el evento del año en tema de cannabis en México. Felicidades. Muchas gracias, amigo. Pues tenemos a Elliot, abogado penalista. Eso lo teníamos que comentar desde el punto de vista del conocimiento. Recuerden que hemos estado continuamente diciendo, a esta industria hay que entrarle, número uno, con el estudio, sabiendo. Los abogados a lo mejor tenemos una ventaja competitiva porque podemos entender un poco más rápido la regulación. Con Elliot no es la excepción, pero también eres inversionista, amigo, inversionista en esta industria e inclusive no nada más inversionista con tu propio dinero, sino también con respecto de otros inversionistas a quienes ya has invitado a participar del proyecto que estás planeando, que ya está por nacer, y pues es de lo que nos vas a hablar hoy, el proyecto 420. ¿Quieres decir algo más de ti mismo? Gracias, hermano. Pues sí, como lo dijiste, soy abogado, me especialicé en Derecho Penal y cómo llegué al mundo del cannabis, curiosamente porque trabajé mucho tiempo en instituciones de gobierno de Estados Unidos y mexicanas que combatían las drogas. Entonces, ahí me di cuenta de la terrible política de prohibicionista y dije, esto está mal, esto va a fracasar desde hace 6, 7, 8 años, lo dije, y ahora estamos acá en el mercado legal. Increíble. Pues amigo, como todas las sesiones o la mayoría de las sesiones, tenemos preparadas 3 preguntas para que te puedas explayar, 2 preguntas un poco más breves y 2 preguntas de sí y no, por qué nos va a ir. Perfecto, pues listo. Cuéntanos un poco más acerca de cuáles son las ventajas de entrar a la industria del cannabis y vivir esta transición al mercado legal. Bueno, mira, creo que todos los que iniciamos en esta industria, en México en específicamente, que estábamos dentro de la sombra, digamos, dentro del lado prohibido, aprendimos a vivir con una tensión natural. Es decir, no solamente pelear como una competencia legítima de mercado con los competidores, con la calidad, con los precios, con los charlatanes, porque también hay muchos, hay que decirlo, sino también pelear contra la persecución criminal de las instituciones. Entonces, esa parte hizo que las empresas que vivieron esta tensión lleguen fortalecidas. Bueno, dos cosas, o se desaparecieron por temor y claudicaron en el camino, o se fortalecieron. Y los que lograron ya incursionar desde hace unos meses con algunos permisos que la COFEPRIS empezó a dar y que ya estamos dentro de la industria legal, creo que nos da una ventaja competitiva contra otros que no vivieron esta tensión. Cuando estábamos platicando de este evento, te comentaba, Ricardo, una de las gráficas que me llamó mucho la atención post-COVID en el mundo, la industria que menos afectación tuvo en pérdidas accionarias fue la industria del cannabis, y muchos expertos, sobre todo en Estados Unidos, decían que esto se debía a que era una industria que siempre había vivido bajo tensión, la tensión de la ilegalidad en muchos mercados.
Entonces eso hoy en día es una fortaleza, haber logrado sortear ese tipo de persecución, que era una persecución aparte insana por parte de las autoridades, porque aunque ya había algunos amparos, ya había algunos reglamentos que luego echaron para atrás, algunos permisos, hizo que la industria en México en específico se empezara a fortalecer y se fuera puliendo. Creo que eso es una de las ventajas. Y otra es que vivir esta transición hace que sea cuestión nada más de adecuar algunos aspectos de la experiencia individual de cada empresa a los aspectos que ya los legisladores van a acabar de publicar en semanas próximas y no tener que empezar desde cero, ¿no? Adaptarnos a un nuevo mundo legal. No, es simplemente dar como ese pequeño salto. Y eso creo que es la segunda ventaja competitiva que nos va a dar. Buenísimo, sí, creo que la integración cada vez lo vemos más. Ahorita nosotros estamos en California y la verdad es que ayer lo decíamos, o sea, el CBD lo encuentras hasta en la sopa, o sea, de verdad está, cada vez lo integras más y al final, pues la realidad es que es un superfood. En algunos casos es un complemento muy benéfico, pero en otros, potencializa los beneficios de los productos y creo que cada vez más vamos a ver ese tipo de cuestiones. Entonces, estamos de acuerdo contigo de que poco a poco habrá una integración natural en algunas cosas como un especializado de beneficios, en otros se irá creando un poco a poco una cadena completa de suministro y de producción en ese sentido. Sí, totalmente. La segunda pregunta, sí, adelante, perdón. No, adelante, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los riesgos de seguir creciendo mi marca dentro del mercado gris de la industria? Porque conocemos algunos casos de, vamos a decirlo así, de aventureros que dicen, oh, me aviento, no pasa nada. Pero parecería que si siguen por ese camino, corregir el rumbo va a ser más complicado después. Particularmente respecto a esta pregunta, y la repito, ¿cuáles son los riesgos de seguir creciendo mi marca dentro del mercado gris en esta industria? Mira, el primero es no apegarte a los lineamientos que el mismo Estado está brindando. Entonces es un acto de rebeldía innecesario y pones en riesgo tu empresa. ¿Por qué? Porque ahora sí, con mayor razón, el Estado va a tener un fundamento para hacer una persecución penal cuando ya tienes un marco legal o de regulación. Entonces pones en riesgo tu empresa, pones en riesgo tu patrimonio, tu libertad, porque lo hablábamos antes de entrar al aire, esa ley no legaliza el cannabis, regula la industria del cannabis. Entonces, en ese sentido, los que quieran decir, ¿sabes qué? Yo no voy a tramitar el permiso, yo no voy a ir por la licencia, yo no voy a crear mi asociación, yo voy a seguir todo por mi cuenta, están poniéndose en un riesgo terrible de persecución penal, en un riesgo corporativo. Yo como abogado, cuando tengo clientes en materia corporativa, lo que tienes que eliminar son los riesgos corporativos desde el gobierno corporativo de tu empresa hasta todo lo que es el compliance. Entonces, vas a poner en un riesgo terrible a tu empresa, no vas a poder competir, porque por supuesto el mercado se van a expandir en el mercado nacional las empresas que empiezan a adaptarse a este sistema regulatorio. ¿Por qué? Porque vas a poder ahora sí competir en tiendas, competir en el mercado de manera segura y certera, en lugar de estar todavía escondiéndote ahora de la autoridad porque no quieres invertir en los permisos. Entonces, creo que las personas que quieran seguir jugando en el mercado gris de la industria, no tienen mucha cabida. Yo creo que en un corto plazo van a tener que desaparecer porque de entrada el consumidor va a adquirir productos de empresas que estén legitimadas, que estén certificadas. Y segundo, el mercado negro que va a subsistir con la delincuencia organizada va a pertenecerle a ellos, a la delincuencia organizada. Entonces ellos van a quedar en el limbo entre lo legal y el mercado negro y tienden a desaparecer esas empresitas. Parece una excelente respuesta y debo de hacer este punto, remarcarlo, porque para mí es importante. Viniendo desde un mercado negro o desde una historia tan marcada y con tanto estigma, creo que haríamos un gran daño nosotros como consumidores potencializando o siguiendo consumiendo a estas industrias irregulares. Es decir, nosotros también tenemos que ser esta parte activa de no comprar si creemos o pensamos o si no estamos completamente seguros que esta empresa cuenta con los permisos necesarios para operar. Totalmente de acuerdo. Sí, es cierto.
Platícanos un poquito, Elliot, ¿cómo creaste tu fondo? ¿Cómo va? Es decir, como inversionista, ¿qué dificultades te has encontrado? Bueno, mira, primero, ¿cómo llego a la idea de crear un fondo? Yo trabajaba en gobierno, como le decía, me doy cuenta que la política previsionista iba a fracasar, decido incursionar en esto, pero me topo con lo que todos los que incursionaron en esto se encontraron, la ilegalidad. Entonces, empecé a buscar ya más temas enfocados a lo que sí permitía COFEPRIS, bla, bla, bla. Constituyo mi empresa, empezamos a trabajar, tengo que desaparecer esa empresa por cuestiones de que no me gustó cómo funcionó, formé una nueva, pero empecé a estudiar mucho el mercado europeo y de Estados Unidos y cómo operaban estos famosísimos levantadores de capital. Entonces, sobre todo lo empecé a estudiar en las empresas de tecnología, que es como que el boom ahorita en Estados Unidos para recoger capital. Y dije, bueno, en México, el crowdfunding cuando yo empecé no existía regulado jurídicamente en México. Existían algunas empresas que se dedicaban a levantar capitales, pero en sí el crowdfunding todavía no estaba regulado, no existía una materia legal. Y dije, y mucho menos hay alguien que esté levantando capital en materia de cannabis, aun cuando sea ilegal la industria. Pero dije, levantar capital no está prohibido. Lo que está prohibido es vender o comercializar esos productos. Entonces, ese fue el primer reto. ¿Cómo hacerle ver a posibles inversionistas que el riesgo de su dinero iba a estar en una industria en ese momento dentro del mercado gris? Y después, conforme fueron cayendo, de cada 10 personas que yo entrevistaba, pues 1 o 2 querían aportar, ¿no? Y de esos 2, 1 financiaba. Hice un análisis de qué es lo que estaba ocurriendo. El inversionista siempre corre un riesgo y sabe que entre mayor riesgo, mayor utilidad o ganancia. Entonces tuve que contratar a un actuario y un corredor financiero para que me dijera, oye, pues es que el riesgo que corre la persona invirtiendo en una empresa que ahorita no es legítima todavía, que está constituida, pero no puede incursionar en el mercado, tienes que darle esos porcentajes de utilidad, no garantizados, porque por supuesto no existía esa forma de hacerlo, pero darles un mayor margen de ganancia para compartir el riesgo. Y ahí lo fui adecuando. Y posteriormente vino el tema legal, cómo les daba certeza jurídica a los inversionistas. No podía hacer un contrato de crowdfunding porque no estaba regulado, como lo decía, y optamos por un contrato de inversión privada, donde hablábamos de intereses, interés compuesto, lo fuimos perfeccionando, tomamos modelos de contratos como con intermediarios, con brokers para inversiones a corto plazo, y eso hizo que tuviéramos un contrato modelo que hoy en día una persona que quiere invertir desde 25,000 pesos, vea la estructura legal, vea que está pasado ante la Fed un corredor público, le dé una certeza, aún sabiendo que hay riesgos, y eso empezó a generar que pudiéramos ampliar un poco más el abanico de inversionistas o posibles inversionistas. Hoy en día vamos bien, la verdad es que hemos recolectado buen capital. Creo que ahora que ya viene la ley, hay más interés de muchas personas. Lo que hicimos fue bajar los montos de inversión justamente para hacerlo un poco más accesible. Entonces, esos fueron los principales retos. Pues interesante porque de verdad como abogado dar ese brinco a la parte financiera, estoy seguro que debe haber sido un reto importante, interesante y a veces también, hay que decirlo, el hecho de adelantarse demasiado también a veces no es tan bueno, creo que le hiciste un muy buen timing, conoces muy bien tu proceso, conoces muy bien la industria, formaste parte de esta estructura desde el lado de la persecución, lo entiendes bien, en este momento estás como particular y creo que también lo estás materializando de forma adecuada. Y justamente derivado de esto, me salto a la siguiente pregunta, es, en este caso, si mi intención es formar parte de la industria legal del cannabis, ¿qué camino debo seguir para llegar a esta vía? Mira, lo primero es, estudia la ley, aunque todavía no esté publicada, estudien cómo vienen los permisos, las licencias, las asociaciones, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde y hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Para que sepas qué tipo de empresa quieres constituir. O sea, no es nada más de voy a poner una SADCB y ya voy a empezar a vender cannabis. No, no, no. Necesitas cierto proceso detrás de la constitución de la empresa para que llegues a lo que quieres. ¿Quieres cultivar? ¿Quieres cosechar? ¿Quieres toda la cadena de producción? ¿Solo quieres comercializar? Entonces, creo que eso es el primer paso. Segundo, que tengan conocimiento, y que eso me pasó en algún momento a mí, cuando empecé a ver que ya había muchísima gente incursionando en el cannabis. O sea, ya te metes a Facebook, pones CBD y aparece
cientos de miles de personas vendiendo CBD, pues te abrumas, ¿no? Y dices, oye, yo pensé que era algo innovador, yo llevo 6 años en este tema, yo empecé a investigar desde que estaba en gobierno. Que no se abrumen, o sea, la verdad es que dentro de todo ese mundo te topas a pocas personas que estén profesionalizadas en ese tema, que estén con un objetivo empresarial como lo es Logic, ¿no? Tuve la fortuna de toparlos en ese camino. Y es cuando te das cuenta que dentro del montón empiezan a destacar. Entonces, busca constituir una empresa, busca enfocarte en un expertise que quieras dominar dentro de la industria, porque la industria es enorme, o sea, en México no se ha hablado, pero la industria también de la comida canábica va a ser un boom. Que buscas tu sector y empiezas a especializarte. Creo que eso es bien importante. Pero lo más importante, lo que hablábamos en la segunda pregunta, no te quedes en el mercado gris. Esas empresas del mercado gris van a desaparecer. Invierte en las licencias o en los permisos, invierte en constituir tu empresa, invierte en productos de buena calidad. Yo sé que ahora que de por sí las autoridades mexicanas son muy lentas, ahora que sea el boom y que se aperture el mercado van a estar saturados. Pero es cuestión de paciencia para que puedas constituir a largo plazo una empresa sólida, que era lo que hablábamos en la mañana con el director general de Mérida Capital. O sea, no tienes que pensar en nada más ahorita generar dinero, tienes que incursionar con una visión a futuro, que es lo que los inversionistas están buscando. No quieren que ahorita tu empresa facture 50,000 pesos semanales o diarios de venta. ¿Cuál es la visión a futuro de tu empresa? Y creo que cuando tienes una visión clara a futuro de crecimiento exponencial, vas a tomar un buen camino. Me encantó tu respuesta, Elliot. De verdad que sí o sea, creo que dices las palabras de forma indicada y creo que también de una manera muy realista en el sentido de, pues, verlo con la óptica correcta. Es decir, sí va a ser complicado. Creo que si algo ha habido en este Summit de forma muy, muy constante ha sido paciencia, educación y resiliencia. Creo que es la fórmula perfecta. Y saberlo de antemano, no sabemos en qué cantidades, ¿no? Creo que es algo que vamos a descubrir cada quien de forma anecdótica o experimental, pero sí creo que esa es la combinación perfecta. Claro, ese camino. ¿Cuáles han sido los casos que bajo tu experiencia como abogado penalista, y esto me encanta, que has conocido como abogado penalista con empresarios canábicos? ¿Por qué? Porque hubo quien de pronto dijo, bueno, yo me traigo un CBD en la cajuela, o me lo mandan por paquetería, o de pronto, es decir, esto no se va a terminar. ¿Qué explico? Quien esté en la zona gris de esta industria, parece que zona gris suena bastante amable. La realidad es que está bajo la tipificación de los delitos en contra de la salud, llámese delincuencia organizada, contrabando, tráfico de drogas, entonces, y esto tiene repercusiones penales de las que pudieras llegar a tener que compartir celda con alguien famoso, ¿no? Entonces, platícanos un poco más. Porque si bien es cierto, por un lado, desincentivamos y nosotros hemos tomado como bandera el no promover que se fomenten estas empresas del mercado gris, más allá de decirlo mercado gris, hay que hablarlo con todas sus letras, es un delito. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos pseudo empresarios canábicos que empiezan a operar y que empiezan a tener problemas porque de pronto le tocan la puerta y es de parte de la Fiscalía, de parte de la Federación y de parte de la persecución penal en ese aspecto? Gracias. Sí, mira, uno de los principales problemas que he detectado es que muchos creían o creyeron que ya podían empezar, desde que se anunció el primer bosquejo de ley que emitió el Senado y luego la mandó a Cámara de Diputados, muchos dentro de la ignorancia legal dijeron, ya es legal. Empezaron a vender por estafeta, enviar 30 frascos de CBD con 1% de THC, y la Fiscalía General de la República, a través de las aduanas y de agencias aduanales, empezó a asegurar esos productos y empezó a llevarles notificaciones a sus domicilios. Y me contactaban muchos, incluso hubo referidos de Logic que me decían, oye, me detuvieron unos paquetes en Guadalajara, otros en Monterrey, otros en Cancún, ¿por qué? Pues es que sigue siendo ilegal. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el principal problema? Número uno,
Primero, pueden ser acusados por un delito contra la salud hoy en día, que es un delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa, o sea, en automático te vas al reclusorio. Si bien te va, la FGR, la Fiscalía General de la República, puede mandar tu investigación a una fiscalía local, ahí ya la puedes librar, pero te pones en ese riesgo. Segundo, ¿qué ocurría? Llegaba policía de investigación directo a sus domicilios con un citatorio para que comparecieran en la delegación de la Fiscalía General de la República en calidad de imputados por delitos contra la salud en la modalidad de comercialización. ¿En qué acababan todas estas investigaciones? Te voy a ser sincero, porque viva México, la policía de investigación acababa pidiendo una especie de soborno para archivar esa investigación y que quedara ahí tumbada. Pero yo lo que les decía a mis clientes en ese sentido, pues, si quieres dar el soborno, adelante, pero la investigación no la cierra la policía, la tiene que terminar el Ministerio Público. Tal vez la archive, pero hay un área que muy poca gente conoce en las fiscalías que audita las carpetas de investigación y te dice, oye, Ricardo, oye, Roberto, ¿por qué esa carpeta la tienes ahí guardada? Para que no hayas determinado el no ejercicio de la acción penal o su archivo. Y ahí empiezan a tambalear, a ver, nos cita la persona, vamos a ejercer acción penal. Entonces se ponen en ese riesgo. Y el otro era también que muchas personas empezaron a comercializar productos de dudosa procedencia. No sabía si eran legítimos. Yo tuve casos de personas que vendieron un producto que importaron de manera ilegal y era de pésima calidad y el cliente se estaba enfermando, casi muriéndose. Entonces, la responsabilidad penal la incrementas conforme más te mantienes en ese margen de ilegalidad. Entonces, creo que ahorita vale la pena esperarnos un poquito a que la ley ya salga, ya no tardamos a días, en lugar de seguir corriendo estos riesgos que muchos empresarios corrieron. ¿Cuál es el riesgo real, digo, para completar esta pregunta que tengo, si sigo, suponiendo que ya nos pasan, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, estamos en junio del 2021, nos anunciaron el 30 de abril, así a las 12 de la noche, a 11:59 de la noche, que ya pasó la ley. Yo creería, o yo pensaría, empresario, que ya es legal, pero aún así no es del todo legal porque tenemos que esperar a que entre en vigor. Y si bien es cierto, como comentas, una cosa es tener ley, pero otra cosa es tener el permiso que te autoriza a comercializar. ¿Qué pasa si yo, creyendo malamente que ya es legal, sigo comercializando estos productos sin el permiso adecuado? ¿Cuál es la pena a la que me puedo enfrentar en materia penal? Bueno, primero, la ley ya contempla que en esos casos podrían ser sanciones administrativas en la mayoría, pero de acuerdo a las cantidades que estés moviendo, por ejemplo, de producto, de planta, va desde los 3 meses de prisión hasta los 6 años, 12 años en algunos casos. Ahora, si te quieren acreditar la delincuencia organizada, súmale 25 años de prisión, que dudo que quieran acusarte por delincuencia organizada. Pero de entrada, las modificaciones que hace el Senado y la Cámara de Diputados en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal son sanciones penales con pena privativa de la libertad desde los 3 meses hasta los 12 años, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de delito y a los montos, podrías tener el beneficio de un criterio de oportunidad, es decir, llegar a un arreglo con el MP y ahí muera. Pero hay otros casos en los que no, si excedes cierta cantidad, que sobre todo creo que si multiplicas 28 gramos por 1000 y que sea con fines de comercialización, puedes ir desde los 4 hasta los 8 años de prisión y ahí ya no tienes derecho a un criterio de oportunidad. Ojo, amigos empresarios grises. Amigo, con esto, bueno, la verdad es que nos aventamos muy rápido tus preguntas, siempre eres muy ágil de mente y siempre tienes una pregunta, una respuesta muy aguda. No me gustaría desaprovecharte porque si alguien sabe del tema eres tú. Sin embargo, estamos a unos minutos de tener una charla que ha sido muy esperada. Y la pregunta más recurrente es, ¿y qué hay del uso legal? ¿Y qué hay del uso legal? ¿Y qué hay de la parte lúdica? ¿Y qué hay de la parte de los usos no médicos? Y justamente vamos a cerrar este summit con el futuro inmediato, que es la nueva ley. Vamos a tener, por un lado, marqueteros, empresarios que se dedican al tema, que van a hablar sobre lo que viene. Pero por otro lado también abogados que van a explicar con todo lujo de detalle lo que la ley dice y que esperemos que el Senado la pase como está. Hay muchos rumores de que así será, de buenas fuentes.
Entonces, no sé, me encantaría si alguna pregunta del público pueda tomar y si no, vernos en unos minutos por ahí, 20 minutos cuando mucho, para arrancar con la sesión del futuro inmediato respecto a la nueva ley y dejar por el momento hablar del reglamento para ahora sí empezar a futurear. Sí, sí, claro. Oye, por cierto, a ver, aprovechando en lo que hacen una pregunta, habíamos platicado y lo quiero comentar, ¿qué va a pasar con la policía cibernética? ¿Recuerdas? No sé si podemos tocar el tema rápido. Por favor, adelante. Me platicaba, platicando con Roberto y con Ricardo, me decían, oye, Elliot, en tu experiencia, policía cibernética, si de repente hago publicidad en Facebook, redes sociales o medios electrónicos, ¿va a intervenir? Me dejó pensando, ¿recuerdas, Ricardo? Pero a ver, la respuesta es no, no va a intervenir de entrada. Lo que va a suceder es que va a iniciar la Fiscalía General de la República una investigación, no va a necesitar, yo creo, intervención de la Policía Cibernética, más que en ciertos casos donde no se logra acreditar la identidad o el origen de la IP para saber quién está haciendo la compra o la adquisición o la publicidad. Pero creo que va a quedar más en multa administrativa más que en un delito. Entonces no le veo mayor riesgo. Hay que ver también cómo la avala al final el Senado, ¿no? Porque el Senado también puede hacerle ahorita unas modificaciones. Yo espero que ya no la sigan rebotando, que ya queden esos términos, pero sí creo que al final la ley, así como viene ahorita, que la ha devuelto diputados, sí trae como que pues un área muy mocha, ¿no? Con el temor de que se hable de cannabis así abiertamente. Creo que al contrario, lo platicaba hace rato con Roberto, la prohibición genera mercados negros y genera vicios. Entonces, creo que ahí hay un error en esa ley y espero que sea modificado. Fíjate que hay una gran pregunta, me gusta mucho, de Álvaro, que hace la pregunta y dice, si obtengo mi licencia para producción en este momento en materia de cannabis para uso médico, ¿qué tan compleja sería la transición para obtener los permisos para la producción de uso adulto? Y es que la realidad es que estamos hablando de dos cuerpos normativos totalmente diferentes. No hay transformación, no hay brinco, no hay... Inclusive dependiendo del tipo de licencias, y lo vamos a platicar en la siguiente sesión, hasta son dependencias diferentes. Más aún, si estamos hablando hasta de simplemente de la licencia de investigación, que originariamente no estaba incluida en la iniciativa que pasó de la Cámara de Senadores a la de Diputados, luego regresa de la de Diputados a la de Senadores como una licencia para investigación propiamente de la planta, no de salud, y no va a intervenir COFEPRIS, la encargada va a ser la comisión, así como viene el proyecto. Entonces, eso no quiere decir que, por ejemplo, y lo hemos platicado, Elliot, qué tan, ahora sí que tú como empresario de cannabis, no nada más como abogado, como empresario de cannabis, ¿qué tan aconsejable ves, qué ventaja competitiva le ves a el ya poner un pie en la industria del cannabis a través de la rama médica, que ya es legal, y independientemente de que eventualmente también podría ser o podrías esperar o querrías entrar a la rama lúdica? Háblanos desde tus ventajas como un empresario. ¿Por qué entrarle a lo médico? ¿Por qué no esperar a lo lúdico, por ejemplo? Mira, creo que primero cuando incursionas sí tienes que elegir uno de los dos caminos, porque ustedes lo saben muy bien, son bien complejos, o sea, tanto el lúdico, que se oye como sencillo, está bien complejo, y la parte médica todavía trae más tecnicismos, más protocolos, porque estamos hablando ya de un tema de salud, no le puedes dar cualquier tratamiento a una persona. Yo decidí en un inicio empezar en la parte médica, al final, de hecho mi idea era hacerlo primero lúdico 100%, poco a poco mi proyecto me fue llevando a la parte médica, pero ahorita regreso a la parte ya lúdica con esta ley que se va a publicar. Pero a ver, creo que de inicio tienes que decidir uno de los dos caminos porque es un mundo cada uno de ellos. El mundo lúdico en cuanto a utilidades o en cuanto a beneficios, creo que tiene muchísimos beneficios económicos porque México es uno de los mercados potencialmente más grandes del mundo en cuanto a consumo lúdico de cannabis. Pero creo que el verdadero negocio, el negocio millonario de las empresas que han logrado trascender los mercados, está en la parte médica, pero por supuesto también requiere mayor inversión. Entonces creo que la combinación de ambos va a ser maravillosa, pero yo como consejo, porque me tocó vivirlo, es primero enfócate en uno, trata de especializarte en uno de esos rubros. Ya que medio lo conozcas o que lo conozcas, ahora sí puedes empezar a incursionar en el otro. Creo que esa es una regla básica de la industria. No puedes
detonar de un día a otro, voy a empezar con mi dirección de cannabis medicinal y lúdico. No, no, no. Espérate, ve paso a paso, porque como lo estamos viendo en la ley, es un proceso para obtener las licencias y los permisos. Entonces creo que va a ser importante que primero elijan uno de los dos mundos del cannabis. Excelente, excelente respuesta. Y por ahí déjame ver si hay alguna. Es que no queremos tomar las que tienen que ver con la ley por eso, pero si se aprueba el uso lúdico, suplementos, complementos, cosméticos, bien, la mayoría son de la siguiente sesión. ¿Saben qué? Vámonos y nos vemos en la siguiente sesión. Elliot, algo que quieras decir a todos los que ahorita te están viendo y a los que te van a ver después también, repito, como un abogado que ya está incursionando como empresario en la industria del cannabis, yo diría, ¿cuál sería el consejo imperdible de alguien que conoce lo regulatorio y que de cualquier modo le está además entrando a al negocio del cannabis? Lo que hablábamos de los mercados grises, sálganse de ahí. O sea, de verdad, si quieres que tu proyecto de emprendimiento se convierta en un proyecto empresarial serio, salte de la industria gris, vete totalmente al mercado legal. Sí requiere una inversión, todavía no sabemos cuánto van a costar las licencias y todo eso. Yo no sé, calculo que van a costar más o menos lo que cuesta la licencia sanitaria para un hospital, cosas así, o incluso más. Pero creo que es una inversión que vale la pena. No se mantengan en el mercado gris porque, como les decía, están en el limbo. ¿Por qué? El crimen organizado, y era otro tema que creo que si tenemos tiempo lo tomo rápido. A ver, ¿qué va a pasar con el crimen organizado? Y esa es una pregunta que me hacen mucho. Oye, pero ¿no te da miedo el crimen organizado? A ver, informes de la DEA demuestran que el crimen organizado recibe utilidades totales por la venta de marihuana a nivel anual, mundial y en un plazo de un año, del 5 o 7% de sus utilidades. En realidad, el cannabis no es un negocio ya. En los 80s lo fue. Hoy en día son otro tipo de drogas. Y esas empresas delictivas hoy en día ya están migrando, hay que decirlo, ya están migrando al mercado legal del cannabis. O sea, vamos a tener en el mercado legal empresas constituidas por organizaciones criminales. Claro, no vamos a ver ahí el nombre de Rafael Caro Quintero, SADCB, pero vamos a tener empresas 100% constituidas, como hay muchas empresas cementeras de leche, de ganado. Entonces, ese tema es importante. Pero si tú te mantienes en el lado gris, pues también el crimen organizado va a seguir vendiendo droga en las esquinas para la gente que quiere mota de baja calidad por 50 pesos. Y no vas a poder competir con ellos, pero tampoco vas a poder competir con las empresas que sí estamos incursionando al tema legal, que vamos a tener productos certificados de alta calidad, con una trazabilidad de los usuarios y de las plantas, con licencias, con permisos, con una metodología aprobada. Y el usuario va a decir, a ver, no le voy a ir a comprar al mercado negro, pero tampoco le voy a comprar al mercado gris, que pues sí tiene a lo mejor un buen producto, pero como no tiene todas las licencias, hasta yo me puedo ver en un problema. Mejor voy y le compro al Oye, que tiene una empresa seria, el producto que necesito, ya sea médico o lúdico. Entonces, si te mantienes en medio, si te quieres mantener tibio, estás destinado a morir. Yo te doy un corto plazo, o sea, morir empresarialmente también, hay que especificar. Sí, me encantó, es que me encantó la respuesta, porque normalmente para desincentivar el mercado gris, las autoridades se basan en otros aspectos, miedos, penas, multas, etcétera. No, simplemente, empresario, no vas a sobrevivir, no compites con el mercado negro y definitivamente no compites con el mercado legal. Tu mercado va a ser el tianguis siguiente, ¿va? Sí. Porque el mercado legal no te va a comprar y el mercado legal pues no puedes competir, ¿no? Ahora, si les da flojera todo el proceso legal para constituir su empresa legítima de cannabis, únanse a un multinivel. Ya, o sea, ya mira, no me gustan los multiniveles en la industria canábica, los conocen ustedes, a mí no me gusta su metodología, más que calidad, buscan un montón. Pero si te da flojera todo ese proceso que nosotros vamos a tener que vivir a partir de que se publique la ley, vete a un multinivel, que ellos hagan bolas, tú vende ahí por internet si es que puedes, o ahí de voz en voz vender tus productos. Pero creo que va a ser un reto importante. En la pregunta que hacían hace rato, ¿qué importancia hay de girar del mercado gris al mercado legal? Se va a ver quiénes son de veras. La resiliencia va a ser importante, ¿no? Y ahí se va a ver quiénes son los serios y los de veras. Pues, Elliot, muchísimas gracias. Te vemos en unos minutitos por ahí para cerrar con broche de oro Summit. Gracias por todo tu apoyo, como siempre, amigos. Gracias a ustedes, amigos. Saben que se les estima a ustedes, a toda su comunidad. Y
muchas felicidades. Este evento que hicieron, hermanos, se merecen un reconocimiento internacional porque están generando la nueva comunidad del cannabis en México. Yo como empresario se lo reconozco y es un gusto pertenecer a esta comunidad. Un placer. Nos vemos en 20 minutos. Nos vemos, saludos.